Pensad en esto por un segundo. Desde el principio de los tiempos, a todos nos mueve un instinto absolutamente básico, la necesidad imperiosa de proteger lo nuestro. Y ojo, no es solo acumular cosas por acumular. Hablamos de pura supervivencia, de proteger nuestra memoria. Vamos a hacer un pequeño recorrido que empieza justo aquí, en los albores de la humanidad, con unos sencillos nichos escarbados en la roca fría. Fijaos cómo esta necesidad tan primigenia fue evolucionando con los siglos. Ya en la Edad Media dejamos atrás esos huecos de piedra para buscar soluciones bastante más contundentes. Aparecen esos pesados cofres de madera rústica forjados con hierro. Imaginad la escena, a la luz de las velas, la gente guardaba ahí sus textiles y los poquísimos tesoros personales que tenían. Era su caja fuerte, por así decirlo. Pero claro, no todo se resumía en proteger objetos físicos. El gran reto, el verdadero rompecabezas de la época, era cómo almacenar algo intocable, el conocimiento. Los griegos y los romanos se las tuvieron que ingeniar para guardar todo su saber en unos larguísimos papiros horizontales, los famosos volúmenes. Y madre mía, la inmensidad de estos documentos era una auténtica locura. Para que os hagáis una idea, el famosísimo papiro Edwin Smith llegaba a medir 9 metros de largo. 9 metros. Como todavía no existían las bibliotecas tal y como las conocemos hoy, los guardaban en cilindros. O en unas estanterías bastante primitivas que recordaban mucho a los casilleros de llaves de los hoteles antiguos. Y entonces se produce una revolución silenciosa, un salto tecnológico brutal. Adiós a los incómodos rollos y hola el códice. Este nuevo formato permite hacer algo que hoy nos parece súper evidente, pero que entonces fue extraordinario: escribir por las dos caras de la hoja. Pasamos del pesado papiro al pergamino, y eso, amigos, cambió nuestra forma de leer para siempre. Claro, la llegada del códice provocó una explosión masiva de textos en el silencio de los monasterios. Y, lógicamente, el entorno tuvo que adaptarse a este boom. Pensad en escribas del siglo XV, como Jean Mielot, trabajando horas y horas sobre pesados pupitres inclinados. Básicamente estamos hablando del tatarabuelo de nuestro mobiliario de lectura actual. Hay que entender que en aquel entonces el conocimiento era el mayor de los tesoros. Valía tanto que requería unas medidas de seguridad extremas. En lugares como la Catedral de Hereford no se fiaban de nadie. Usaban pesadas cadenas de hierro para atar literalmente el saber a la madera. Eran bibliotecas diseñadas a conciencia para evitar cualquier robo. Increíble, ¿verdad? Y atención a este detalle histórico que a mí me parece fascinante. Durante siglos los libros no se ponían en las estanterías como hacemos nosotros hoy, se apilaban al revés. El lomo se quedaba escondido tocando la madera y lo que miraba hacia el lector era el frágil papel. ¿Y cómo sabían qué libro era? Pues solo por una pequeña etiqueta de cuero que iba cosida a la cubierta. Pero todo esto dio un giro radical en el año 1455. Entra en escena la imprenta de Gutenberg. De repente, la producción en masa inundó toda Europa de libros. Y claro, con tanto ejemplar suelto, se volvió imprescindible poder identificarlos de un solo vistazo rápido. Así que, por fin, a alguien se le ocurrió la brillante idea de girar los lomos hacia afuera. Ahora bien, tener más libros significaba enfrentarse a un nuevo problema, la falta de espacio. Y esto nos lleva de lleno a la era del ingenio, donde aparecieron soluciones mecánicas que son una absoluta pasada. Año 1588. El ingeniero Agostino Ramelli presenta al mundo esta maravilla, la rueda de lectura giratoria. Lo que tiene por dentro es una auténtica obra de arte de la ingeniería. Ramelli le metió un complejísimo engranaje epicíclico. Para que os hagáis una idea, esa era una tecnología que hasta entonces solo se usaba en los relojes astronómicos. Al girar la gran rueda, los pesadísimos volúmenes se mantenían perfectamente rectos. Un invento pensado, curiosamente, para los eruditos de la época que padecían de gota y no podían moverse mucho. El propio inventor la definía como una máquina hermosa e ingeniosa. Y la verdad, es imposible no ver la conexión entre esta joya del siglo XVI y nuestro día a día. Pensadlo bien, este invento permitía tener un montón de ventanas de información abiertas al mismo tiempo. Es, literalmente, el precursor mecánico del hipertexto y de las pantallas modernas que usamos a diario. Bueno, y mientras las grandes bibliotecas se transformaban, ¿qué pasaba de puertas para adentro, en el ámbito doméstico? Pues que aquella vieja y rústica caja de madera medieval empezó a crecer. Le pusieron puertas, le añadieron estantes, hasta convertirse en el imponente armoire, el armario francés clásico. Y no era un mueble cualquiera, ¿eh? Hablamos de tallas florales hiperdetalladas en estilo rococó, remates deslumbrantes en pan de oro. En las cortes europeas, estos armarios dejaron de ser simples lugares para guardar ropa. Se convirtieron en auténticas piezas de exhibición. Eran el símbolo definitivo de poder, de estatus y, por supuesto, de una inmensa riqueza. Pero bueno,
toda ostentación llega a su límite. Y el siglo XX nos trajo un contraste de los que cortan la respiración. Movimientos como la Bauhaus y el diseño escandinavo barrieron de un plumazo todos esos excesos ornamentales. El foco se puso 100% en la eficiencia. Madera clara, como el abedul, y unas líneas impecablemente limpias se adueñaron por completo del hogar moderno. Este nuevo minimalismo venía empujado, cómo no, por la revolución industrial. El diseño interior por fin se democratizó. En medio del ritmo frenético de las fábricas, el mobiliario dejó de ser algo exclusivo de la realeza para empezar a fabricarse en masa. Un diseño bueno, estandarizado, superfuncional y, lo más importante, al alcance de absolutamente todos. Y preparaos porque esta producción en masa escaló hasta convertirse en algo verdaderamente titánico. A mediados del siglo XX estalla la gran revolución logística a nivel global. En los inmensos y oscuros almacenes de todo el mundo, la madera ya se quedaba corta. Era demasiado frágil. Así que fue devorada y sustituida por el poder invencible del acero galvanizado. El auténtico punto de inflexión fue un objeto que hoy nos parece de lo más simple: el palé estandarizado. Su invención cambió las reglas del juego de golpe. Almacenar cosas ya no iba de simplemente guardar mercancía quieta en un sitio. El nuevo paradigma exigía que absolutamente todo estuviera siempre listo para salir corriendo, listo para moverse. Esto de la paletización desató una carrera espectacular hacia las nubes. Los almacenes dejaron de expandirse a lo ancho y empezaron a crecer verticalmente a alturas de vértigo. Cada metro cuadrado de acero se aprovechaba al milímetro. Estas torres metálicas gigantescas se convirtieron en el verdadero motor físico que hace funcionar las cadenas de suministro internacionales. Ya en las décadas de los 80 y 90, la obsesión por la optimización se llevó al extremo absoluto. Había que eliminar sí o sí el espacio que se desperdiciaba en los pasillos. Y así nacieron maravillas de la ingeniería, los sistemas de estanterías dinámicas. Imaginaos enormes rodillos de acero brillante donde la propia gravedad se encarga de deslizar los productos en completo silencio. Y así aterrizamos en pleno siglo XXI, donde nuestras queridas estanterías sufren su transformación definitiva. Ya no son gigantes pasivos de metal, que va, ahora son nodos de información ultrarrápidos. Hablamos de estructuras vivas, inteligentes, integradas con software predictivo y con lanzaderas robóticas que se deslizan por los raíles sin hacer ruido. Este baile perfecto y constante es, literalmente, el esqueleto del mundo actual. Hablamos de entornos oscuros operando las 24 horas del día sin presencia humana. Una infraestructura automatizada verdaderamente colosal. Es la red invisible que sostiene y mantiene abastecida a nuestra frenética economía globalizada. Si lo pensáis, el viaje ha sido monumental. Fijaos, hemos pasado de la pesada tapa de un cofre rústico a la sutil luz de un sensor transmitiendo datos en tiempo real. Hemos convertido el simple hecho de guardar en una ciencia exacta, capaz incluso de predecir de forma autónoma cada movimiento del mercado. Pero claro, frente a toda esta fría precisión del acero y los algoritmos, el calor de aquella piedra antigua del principio nos recuerda una gran verdad. Nuestro instinto más primitivo, el de proteger lo que es nuestro, sigue exactamente igual de intacto. Así que la pregunta que nos queda en el aire no es cómo guardaremos las cosas, sino que, ante el inmenso peso físico y digital de nuestro mundo, ¿qué es lo que decidiremos guardar mañana?